Muy buenos días, bienvenidos al Taller. Les habla Carmen Andrade Rodríguez desde el Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero de SMART de Colombia, deseando tengan una excelente semana y estén prestos para que en el día de hoy comencemos con ya la recta final, uno de los tres últimos temas que comienzan a ser parte de este Taller, pero que sabemos va a ser muy importante porque al igual que todas las actividades que hemos desarrollado a nivel de ejemplificación para entender un poco mejor las importaciones, al igual que a nivel teórico y a nivel normativo, han sido necesarias para que comiencen a ampliar ese conocimiento y tengan, como les decía desde el comienzo, unas bases profesionales para desarrollar sus compras internacionales. Hoy vamos a comenzar a hablar de la logística de la importación, esa actividad que es un poco más operativa y que evidentemente ya aquí se ha venido decantando una gran parte de cosas que son supremamente importantes, ¿no? En donde ya desde esta logística el panorama es que el importador está absolutamente empoderado de entender quién es él y cuál es su figura dentro del ejercicio de las importaciones, ¿no? Ya ha venido entendiendo cuáles son las cosas que puede importar de manera tranquila y entendiendo además que hay una comprensión alrededor de la parte técnica del producto. Además, hemos hablado de lo necesario que es hacer el pago al proveedor de forma correcta para evitar sanciones a nivel cambiario. También la semana pasada hablamos de quién era el agente de carga internacional y cómo esta figura termina siendo fundamental y clave en toda la parte logística, porque evidentemente es el que nos va a ayudar a mover las mercancías a nivel internacional. Hablamos también de lo necesario que es tener un aliado de negocios a nivel interno, ¿no? Las agencias de aduanas se van a convertir en esas personas de carácter especial, porque son personas jurídicas con una investidura especial que van a ayudarnos a representar todo nuestro procedimiento ante las autoridades aduaneras. Hablábamos también del agente de seguros, cómo esta empresa o esta compañía comienza a entrever todo el ejercicio básicamente para ayudarnos a evitar pérdidas económicas en caso tal de que exista un siniestro. Y cerramos con el almacenamiento de mercancías. Les explicaba que esta es una fase que posiblemente se pueda ver, entre comillas, muy tranquila, pero que tiene un gran contenido y una carga a nivel económico muy grande, porque un mal almacenamiento puede deteriorar nuestros productos, pero adicionalmente hay que pensar en la norma desde los tiempos y desde la forma en la que yo debo de desarrollar de forma efectiva todo el proceso de la importación para que cuando los productos lleguen aquí a Colombia, pues puedan desaduanarse de manera correcta. Muy bien, hoy nuestro tema central va a ser la logística. Tenemos que pensar cómo es que esos productos deben de ya, estando aquí en el país, cómo se deben de pensar a nivel normativo por un lado, pero cómo yo los tengo que visualizar desde el lugar de origen. Lo primero que yo debo de entender dentro de mi proceso de importación es que mm, este surge porque hay una negociación con el proveedor. Ese proveedor que puede estar en cualquier lugar del mundo, que tiene el producto que yo necesito para poder llevar a cabo mi ejercicio y fuera de eso, con esta persona en otro lugar del mundo voy a empezar a desarrollar una actividad comercial, una actividad que va a estar vigilada tanto en ese lugar de origen como en nuestro país. Y esa parte va a ser fundamental. Recomendaciones especiales, investigar muy bien sus proveedores, entender que ellos hacen parte de todo ese control que usted va a tener como importador, ¿no? Ahí comienza esta actividad, ¿no? Y si yo lo hago de forma correcta desde el mismo instante en que conecto con mi proveedor, el resto de actividades va a ser muchísimo más sencillo, ¿no? Con el proveedor yo negocio el lugar geográfico en donde me va a entregar las mercancías, la forma en la que le voy a pagar cambios internacionales, ¿no? Recuerden que eso es un punto fundamental. También debo de entender la manera en la que las mercancías van a viajar, cuál es el modo de transporte más adecuado dependiendo la naturaleza de la mercancía,
la cantidad del producto, ¿no? El mismo valor, el peso, el volumen. Bueno, aquí vienen ciertas condiciones que ya a nivel de logística tenemos que aprender a analizar. Bueno, y evidentemente, cuando ya las cosas llegan aquí al país, pues toda la operación que ocurre en Colombia, dependiendo si llega vía marítima, qué debo de tener en cuenta en el puerto, si llega vía aérea, qué voy a tener en cuenta en ese aeropuerto, ¿no? Y si evidentemente existe un traslado a una zona franca, ¿a qué me voy a enfrentar a nivel logístico? Así que, como siempre les digo, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar del proceso de importación desde la norma, como lo muestra el decreto 1165. Muy bien. Si ustedes quieren hacer una actividad realmente sopesada en la realidad del procedimiento y entendiendo que no se puede hacer como nos lo imaginamos o como creemos o como queremos, ¿no? Tenemos siempre que decantarlo en el decreto 1165 y en su respectiva resolución 046. Aquí les voy a mostrar el artículo 168 y siguientes del decreto en donde habla qué es lo que ocurre cuando las mercancías ingresan al país, ¿no? Y hablan del proceso de importación. Entonces, una vez las mercancías tocan suelo colombiano, hacen toda una actividad logística de carácter aduanero, ¿no? Pero ese carácter aduanero es 100% controlado por las autoridades para verificar que lo que está ingresando cumple con requisitos de normativa técnica, de cantidades, de volúmenes, de orígenes, de destinos, ¿no? De todo ese marco concerniente a. Y una vez se supera esa primera parte, pues las mercancías van a ser ubicadas en un depósito autorizado que hablábamos la semana pasada cerrando, que los depósitos autorizados o almacenes aduaneros son esos recintos que están controlados por la autoridad y que las mercancías van a quedar consignadas, ¿no? Esa es la palabra técnica, van a quedar consignadas allá durante el tiempo que dure el proceso de nacionalización o desaduanamiento, ¿no? Entonces, el que las mercancías ingresen a este espacio, pues se hace de una manera controlada y de una manera disciplinada de acuerdo a la norma, ¿no? Y también vamos a encontrar esos espacios dentro de las zonas francas que son lugares que cumplen las mismas condiciones del depósito de mercancías, pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de zonas francas estamos hablando de espacios de carácter especial a nivel aduanero y tienen unas condiciones también especiales y tienen una normativa también especial y tienen también unos controles adicionales de los que un depósito aduanero fuera de zona franca lo puede llegar a tener, ¿no? Entonces, aquí también va a ser importante que el importador entienda que una cosa es que sus mercancías queden en un depósito fuera de zona franca y otra que queden al interior de una zona franca. La semana pasada, cuando hablábamos del almacenamiento, yo les comentaba que las mercancías tienen un tiempo para desaduanarse. El primer tiempo son 30 días, que yo puedo generar una prórroga a 30 días más, ¿no? Entonces, todo mi proceso de nacionalización se tendría que cumplir en 60 días o en menos tiempo, ¿no? Ya va a depender obviamente de las mismas necesidades y de las mismas condiciones que tenga el mismo importador para poder desarrollar todo su proceso de desaduanamiento. Pero cuando yo hablo de zonas francas, estamos hablando que ese tiempo es mucho más extendido. Incluso se puede llegar a pensar en que el tiempo, entre comillas, es eterno, ¿no? Yo puedo, dentro de una zona franca, desaduanar a los 30, a los 60, a los 90, a los 120 días, al año. ¿De qué depende mi desaduanamiento? Bueno, va a depender realmente de las necesidades del importador. ¿Cuál es el punto dentro de la zona franca? Que yo no voy a tener esa pelea con el tiempo, ¿no? No voy a tener esa condición de tiene que desaduanar en 30 días o en 60, ¿no? No, dentro de una zona franca lo puedo hacer con muchísima más libertad, por decirlo de alguna forma. No quiere decir esto que como importador no asuma costos a nivel logístico. Claro que van a existir costos a nivel logístico porque cada mes de almacenamiento lo van a cobrar. Bueno, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, pero sí termina siendo algo bastante interesante dentro de la maleabilidad del tiempo que yo puedo llegar a tener con mi importación. Entonces,
los depósitos al interior de una zona franca terminan siendo bastante especiales. Y en un paréntesis así bien grande, hay mercancías que por obligación deben de ingresar a una zona franca para su desaduanamiento, como cuáles, material textil, dentro del textil todo lo que tiene que ver con las confecciones y adicional a esto, calzado, cuero, marroquinería, más si es la primera importación, ¿no? Entonces, las personas que estén en estos sectores económicos deben de desarrollar su nacionalización al interior de una zona franca. Bueno, eso por un lado. Por el otro, en el caso tal de que no quieran hacerlo al interior de una zona franca, pues se tiene que hacer una nacionalización previa, ¿no? Eso se conoce como importaciones anticipadas y eso tiene un, una actividad logística y aduanera bastante especial que no vamos a adentrarnos en este momento en esa condición, pero sí es importante que lo tengan presente. Los espacios dentro de zona franca son especiales y los pueden llegar a trabajar. ¿Qué otra cosa me habla el decreto frente a lo que es el procedimiento de la nacionalización? También habla de los tiempos de permanencia de lo que ya les he venido comentando y obviamente ya posterior me habla de las modalidades de importación. ¿Por qué? Porque no siempre voy a importar de la misma forma. No siempre el importador va a tener la necesidad de traer las cosas al país bajo una sola normativa a nivel aduanero dentro de la importación. Existen varias formas. Nosotros en este Importaller hemos venido enfatizando la primera modalidad, que es la importación ordinaria, ¿no? ¿Por qué se llama ordinaria? Porque es la forma más común o es la forma más frecuente en que la gran mayoría de empresarios o emprendedores hacen sus importaciones. Y ya de ahí en adelante vienen otro tipo de modalidades que tienen un poco más de complejidad y se requiere, evidentemente, si no tiene el conocimiento, la asesoría permanente de un experto. Y por acá abajo hay otra modalidad que ustedes utilizan tal vez muchísimo y es las famosas entregas urgentes o la importación por tráfico postal y envíos urgentes, ¿no? Es la famosa importación gracias al movimiento de mercancías porque se utiliza una empresa de mensajería expresa. Entonces, tal vez son las dos modalidades que dentro de lo que nosotros estamos trabajando en el Importaller, ustedes como emprendedores o como empresarios han utilizado o piensan llegar a utilizar, ¿no? Son las dos formas o las dos modalidades más cercanas, ¿no? Que tienen en este momento. Ya las siguientes modalidades, como les digo, son un poco más robustas frente al conocimiento de la norma y al desarrollo mismo de la misma modalidad de importación, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, pensemos en lo necesario y lo importante que es visualizar cómo es que yo voy a desarrollar mi importación, ¿no? Cómo es que yo la voy a llevar a cabo, ¿para qué? Para que las autoridades sepan cómo es que está ingresando la mercancía al país, entiendan quién soy yo como importador, qué condiciones tiene mi producto y cómo voy a desarrollar la parte operativa. Muy bien, quiero mostrarles a nivel de, en ese nivel logístico, ¿no? ¿Cuáles son los costos que comienzan a aparecer dependiendo la forma en la que yo desarrolle mi importación? Tengamos en cuenta que estamos en un procedimiento de importación, como les decía hace un momento, ordinaria o común, utilicemos esa palabra, que es el tipo de importación más frecuente que pueden llegar a desarrollar. Lo primero que yo debo de tener presente es que dentro de la logística de importación hay tres fases importantes, ¿no? Todo lo que yo debo de asumir como importador en el lugar de origen. ¿Cuál es el lugar de origen? El país en donde yo me estoy dirigiendo a generar mi compra, en donde se encuentra el proveedor, ¿no? Eso que ocurre allá, que también es un procedimiento aduanero y que para mi proveedor va a ser una exportación, yo de una u otra manera también lo tengo que asumir. ¿Por qué? Porque como comprador a mí nadie me está regalando nada. Yo todo lo tengo que pagar y lo tengo que pagar desde origen. Bueno, dependiendo de la manera en la que yo negocie con mi proveedor, esos costos comienzan a aparecer dentro del valor del producto o dentro del valor de la factura, que pueden ser unos valores que se pueden encontrar discriminados en el interior de la factura o sencillamente ya se encuentran recargados al valor unitario de la mercancía.
Bueno, y es lo que vamos a conocer como términos de negociación internacional, que acá específicamente no voy a ahondar en ese tema porque es algo también que tiene una condición específica y le vamos a sacar tal vez algún tiempo más adelante para poder explicarlos de una manera muy, muy clara. Pero aquí lo importante es que yo como importador debo tener en cuenta que en el lugar de origen voy a tener que asumir unos costos y son unos costos que están directamente ligados o al valor del producto en sí, porque puede estar recargado de una vez al valor unitario por producto, o sencillamente mi proveedor me los puede estar discriminando de manera independiente al valor del producto. Bueno, pero que me los cobran, me los cobran. Bueno, otra fase van a ser los costos internacionales, ¿no? Son todas esas actividades logísticas, todos esos servicios que se van a tener que contratar. ¿Para qué? Para que la mercancía pueda ser trasladada desde ese lugar de origen hasta este lugar de destino, ¿no? Y en esos costos internacionales, pues también yo como importador debo de ser consciente que los debo de asumir. Esos costos internacionales van a depender del lugar de origen, de la distancia que se recorra, de la naturaleza de la mercancía, ¿no? Lo hablábamos cuando tocábamos el tema de la gente de carga internacional y les explicaba un poco la forma en la que se va a llevar a cabo la liquidación del flete, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar recargos especiales, operaciones también que se deben de hacer a nivel logístico, teniendo en cuenta la naturaleza de esas mercancías, bueno, y ya evidentemente lo que ocurra a nivel destino, a nivel Colombia en nuestro caso o en cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Los costos en destino también se deben de discriminar dependiendo de si la mercancía llega vía aérea, si la mercancía llega vía marítima o si la mercancía llega para ser trasladada a una zona franca, ¿no? Incluso aquí pueden haber operaciones mixtas, ¿no? Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a entender, lo que yo necesito es que tengan claro que cuando yo hago una importación hay tres puntos importantes que debo de atender y que como importador debo de asumir económicamente y que de una u otra manera, dependiendo de cómo yo haya negociado con mi proveedor, los pago de manera directa, ¿cierto? O sencillamente él me va a dejar saber dentro de la factura cómo es que se va a ir desarrollando ese pago. Bueno, o quién es el que va a contratar cada uno de estos servicios. Bueno, pero más allá de quien contrate, ¿qué servicio para que la importación se logre? Como importador los tengo que asumir sí o sí. Bueno, bien, a nivel general, ¿no? No voy a, no podría tampoco porque aquí también entraríamos a revisar naturalezas de mercancías, condiciones de orígenes y bueno, pero sí podemos hacer algunos comentarios, ¿no? Vamos a hablar a nivel general, qué ocurre en el lugar de origen, qué ocurre a nivel internacional y lo que debo de asumir en Colombia. Bueno, muy bien, empecemos. Cuando yo hablo de costos en origen, indudablemente el valor de la mercancía, entre comillas, lo tendría que pensar, ¿cierto? Pero es lógico que yo parto desde el valor de la mercancía. Entonces, yo aquí afuera de mi cuadro voy a poner valor de la mercancía. Lo voy a poner acá arriba. Valor de la mercancía. ¿Qué ocurre con el valor de la mercancía? Pues que es un valor de que yo no me puedo escapar. Sí o sí le tengo que pagar a mi proveedor porque él gratis no me la va a dar. A partir del valor de la mercancía, yo comienzo a sumar el resto de servicios logísticos. Todo corresponde a servicios, 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 que se requiere una infraestructura o que se requiere ciertas condiciones tangibles, ¿no? Pero todos son servicios. En origen, ¿qué me pueden estar cobrando aparte del valor de la mercancía? Me pueden estar cobrando, por ejemplo, si mi producto requiere algo especial a nivel de empaques y embalajes, me pueden estar cobrando esa condición, ¿no? No, proveedor, es que yo necesito que mi mercancía sea empacada, sea embalada de una manera especial para que no se deteriore. Me pueden estar cobrando costos adicionales dependiendo del cómo yo necesite que me empaquen y me embalen mi producto. Si necesito marcaciones, ¿no? Marcaciones y etiquetas especiales. Entonces, eso también me lo pueden estar cobrando como un adicional en la mercancía. Bueno, y otra cosa, una vez la mercancía sale de la fábrica,
pues todo lo que tiene que ver con transportes internos, ¿no? Seguros internos, ¿m? Manipulaciones. Es que la mercancía tocó contratar un montacargas, tocó contratar una grúa, un elevador, bueno, todo eso que tiene que, o incluso la misma fuerza de las personas, ¿no? La mercancía es liviana, es pequeña, la pueden mover personas, pero pues igual hay que pagarles. Entonces todo lo que tenga que ver con manipulaciones a la mercancía en origen me lo pueden estar cobrando. ¿Qué otra cosa me pueden estar cobrando? Uso de instalaciones portuarias. Cuando hablo de sus instalaciones portuarias, la palabra portuario puede ser muy amplia en el sentido que puede ocurrir en un puerto marítimo o puede ocurrir en un puerto aéreo o en un cruce de frontera. Bueno, entonces cuando hablamos de uso de instalaciones portuarias, vamos a referirnos a ese lugar o a esa zona primaria aduanera en donde está ocurriendo toda la actividad logística a nivel legal y controlado de la exportación en este caso, ¿no? Porque estamos en el lugar de origen. ¿Qué otra cosa me van a cobrar? Me van a cobrar el agenciamiento. Eso también se va a conocer como los famosos brokers, ¿no? Que son los asesores o son las empresas que van a estar autorizadas para poder desarrollar todo el proceso de exportación en el lugar de origen. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me pueden estar cobrando? Me pueden estar cobrando tal vez servicios adicionales dependiendo la naturaleza de la carga. Bueno, ¿qué servicios adicionales? Por ejemplo, no sé, la carga requiere una cadena de frío y necesitan mantener eh, una cierta condición en el cuarto frío o en el contenedor y esto hace que pues evidentemente surjan costos adicionales. Bueno, a nivel general, este puede ser el panorama y en algunos países pueden ocurrir el cobro de impuestos de exportación. Bueno, impuestos de exportación u, o todo lo que tenga que ver con la parte, vamos a poner aquí como operación aduanera, ¿sí? Porque una cosa es que la empresa que yo esté contratando o que se esté contratando desde origen, aquí para Colombia sería la agencia de aduanas, desarrolle toda la actividad de representación y de legalidad de esa exportación, es diferente a la operación aduanera, ¿no? La operación aduanera pueden ser vistos buenos, pueden ser permisos, puede ser el desarrollar tal vez el trámite de un documento especial para que la mercancía salga de ese lugar de origen, ¿no? Entonces, en origen pueden ocurrir estos cobros, ¿cierto? Y pueden haber otros dentro de esa operación aduanera, ¿no? Aquí lo voy a poner como otros, para que recuerden que pueden ser cobros adicionales o cobros anexos para que mi procedimiento de exportación en ese lugar de origen se pueda llegar a desarrollar, ¿no? Entonces, a nivel de origen, vamos a encontrar estos cobros, empaques, marcaciones, transportes, seguros, manipulaciones y demás. Bueno, una vez sale la mercancía de ese lugar de origen, ¿m? Bueno, en lugar de origen también puede ocurrir operación logística, ¿no? Vamos a poner aquí operación logística. ¿Logística de qué? Por ejemplo, de cargue al medio de transporte principal, ¿sí? Porque una cosa es cargar y descargar en un camión para que salga la mercancía de las bodegas del lugar de origen del proveedor y que llegue al puerto o al aeropuerto o al cruce de frontera. Y otra cosa es que esa mercancía la dispongan en el medio de transporte principal, ¿no? Un buque, un avión, un tren, un camión, lo que sea. Bueno, ahí hay una operación logística especial de carga que me la pueden cobrar. Bueno, y con esa operación logística puede venir el uso de básculas, el uso de máquinas o equipos especiales para poder llevar a cabo este cargue al interior del medio de transporte principal. Y eso hace parte de los cobros que pueden surgir en el lugar de origen. Muy bien, a nivel de costos internacionales, los tocamos cuando hablamos del agente de carga internacional. Aquí ya de una u otra manera tenemos algo de conocimiento, ¿no? Costos internacionales, indudablemente el flete internacional, indistintamente del modo de transporte que se utilice. La mercancía se tiene que mover, ¿no? Se tiene que trasladar de un lugar a otro. Esto se hace gracias al flete internacional.
Bueno, el contratar un agente de carga internacional para que se muevan las mercancías. ¿Listo? Aéreo, marítimo, terrestre, multimodal, intermodal, no importa. Debo de tener presente que esto es un costo internacional porque está conectando los dos puntos, ¿no? El lugar de origen y el lugar de destino. Con el flete internacional, pues van a venir los recargos al flete. Espera, porque aquí me va a ocurrir un error. Recargos al flete. Les explicaba que pueden aparecer como, por ejemplo, el recargo al combustible, algunas manipulaciones especiales que se tengan que hacer durante ese procedimiento, ¿cierto? Pueden existir algunos cobros de seguros adicionales en el caso del transporte aéreo. ¿M? El flete hacen parte de los costos internacionales. ¿Qué otra cosa puedo ver acá? Seguros internacionales, ¿no? Hablábamos de esto también cuando tocábamos el tema de quién es el agente de seguros, ¿no? Entonces, en los seguros internacionales, pues van a encontrar una prima, voy a encontrar una póliza, ¿cierto? Que yo debo de asumir en esos costos internacionales, que también les explicaba que termina siendo indispensable para mi ejercicio de desaduanamiento en Colombia. ¿Listo? Esto es lo que yo cubro a nivel de costos internacionales. Bueno, pueden existir otros cobros, digamos, a nivel de seguros cuando las mercancías son especiales y aparece un tal reaseguro, pero esos son procedimientos supremamente especiales para mercancías que también tienen una misma condición de especial, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que yo debo entender es que mi mercancía debe de viajar asegurada por muchísimas situaciones, ¿no? Entre ellas una de condición tributaria en Colombia. Bueno, y lo otro es que pueden existir reaseguros y ya va a depender expresamente del proyecto que yo esté desarrollando con mi compra internacional. Bueno, muy bien. Superado lo que yo puedo pagar en origen y a nivel internacional, llegamos al lugar de destino y les expresaba que dependiendo de la manera en la que la mercancía llegue al país, esos costos pueden llegar a aparecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la mercancía llega a nivel, perdón, a nivel no, en un tráfico aéreo, en un modo aéreo, pues los costos en destino pueden llegar a ocurrir frente a el, por ejemplo, mm, liberación documental. ¿No? La liberación documental es tener derecho a la guía aérea para poder tener potestad en mi proceso de nacionalización, ¿no? Ese es uno. Dos, ¿qué otra cosa puedo estar yo pagando acá? Desconsolidaciones. ¿Qué es una desconsolidación? Básicamente el desagrupar mi mercancía del resto de las cargas que llegan junto con la mía. Bueno, entonces esa desconsolidación es una separación y me lo van a cobrar. Digamos que son servicios que van directamente ligados a la carga, ¿no? Entonces hay que desconsolidar, hay que separar, hay que saber que esta carga es suya y eso me lo van a entrar a cobrar. Bueno, ¿qué otra cosa me van a cobrar? Me van a cobrar servicios de la gente de carga, de la gente de carga. Lo voy a poner así porque esos servicios pueden cambiar de nombre dependiendo la temporada comercial en la que estemos haciendo nuestra importación, pueden cambiar también dependiendo la naturaleza de la mercancía, pueden cambiar también por la cantidad de producto que se puede llegar a manipular, ¿no? Entonces no es lo mismo trabajar 2 kilos a trabajar 2 toneladas o a trabajar 5 o 7 pallets, ¿no? Entonces son cosas que evidentemente el agente de carga va a tener que cobrar. Bueno, entonces ahí voy a tener, ¿no? Esos cobros. ¿Qué otra cosa puede llegar a ocurrir acá? Después de que la mercancía en esa logística del aeropuerto quede culminada, me van a cobrar bodegajes, ¿cierto? Bodegajes que ya sabemos que son en depósitos autorizados, ¿no? Esos bodegajes pueden estar fuera de una zona franca, pero obviamente me los van a cobrar. Me vuelven a cobrar manipulaciones, ¿cierto? Me vuelven a cobrar agenciamientos aduaneros, que de hecho voy a poner esto acá, los voy a cubrir, porque estas manipulaciones de agenciamientos aduaneros realmente ocurre para las tres actividades, ¿no? Marítimo, zona franca, aéreo. Bueno, ¿qué otra cosa me van a cobrar? Por obligación,
pues me van a cobrar toda la parte de documentos de carácter aduanero que se generen dentro del proceso de nacionalización, ¿no? Declaraciones de importación, declaraciones andinas de valor, ¿no? Tal vez registros de importación, tal vez el trámite de algún visto bueno, algún permiso especial que mi mercancía requiera para estar desaduanada de manera correcta. Bueno, documentos aduaneros también me van a cobrar, y eso también va a ocurrir para los tres, ¿no? Documentos aduaneros. ¿Qué otra cosa me pueden estar cobrando? Me van a cobrar transportes y traslados internos. Pongamos transportes internos, ¿no? Que es el llevar la mercancía de un lugar a otro y posteriormente que pueda entregarse en las instalaciones del importador. Y evidentemente, algo aquí también adicional que cubre para los tres tiene que ver con el, lo voy a poner en mayúscula, pago de impuestos de importación. De los impuestos de importación no me puedo escapar, ¿no? Así la mercancía esté excluida o venga exenta, ¿no? O yo presente documentos que eliminen el pago de aranceles, por ejemplo, los certificados de origen, pero sí o sí debo de hacer un procedimiento de presentación ante los bancos indicando que mi mercancía no paga impuestos, pero evidentemente es un procedimiento que va y que yo debo de tener ahí en la visual. Bueno, entonces esto sería como a nivel general lo que me van a cobrar en destino. A nivel marítimo, si la mercancía llega a un puerto, ¿qué me van a cobrar aparte de la posible liberación documental y desconsolidación? Sí, esto me lo pueden estar cobrando, perdón, acá, que esto me lo pueden estar cobrando en estos dos, ¿cierto? Aparte de la liberación y las desconsolidaciones que me pueden cobrar tanto para el transporte aéreo y marítimo, que me van a cobrar uso de instalaciones portuarias, ¿no? El uso de instalaciones portuarias sí o sí me lo van a cobrar. Bueno, aquí en los bodegajes, fíjense que en el modo aéreo yo se los pongo, pero es que ocurre que cuando yo hablo de los bodegajes en las zonas portuarias, los bodegajes son por día. ¿Listo? Los bodegajes son por día y esos bodegajes es diferente cuando llegan a nivel aéreo a una zona interna en donde los bodegajes me los pueden estar cobrando por mes o por fracción, ¿no? Entonces es lo mismo tener la mercancía un día que 30 días, ¿no? En los puertos me los van a cobrar por día, ¿sí? Y ahí ya la condición cambia de una manera bastante abrupta. Bueno, me van a cobrar cuando hablamos del uso de instalaciones portuarias, acá específicamente, eh, es saber que el puerto me va a generar, ¿no?, unos cobros porque mi mercancía esté ahí, ocupando las instalaciones portuarias, ¿no? Haciendo me van a cobrar movimientos de mercancía. Y esto va aparte. Carmenza, pero ¿cómo así? Yo estoy en la zona portuaria y me van a cobrar por mover mi carga. Sí, movimientos a la carga más si se hace allá el proceso de desaduanamiento y ocurren inspecciones por parte de las autoridades, ¿no? Entonces aquí yo voy a encontrar movimientos a la carga. Bueno, me van a cobrar documentos especiales de puerto. Bueno, pueden ocurrir que algunos puertos o algún desarrollo, dependiendo de la naturaleza de mercancía, surjan documentos especiales y me los cobren acá. Bueno, ya a nivel de zona franca, cuando estamos hablando de una zona franca, estamos hablando de que o llegó aéreo, llegó marítimo y se va a trasladar a una zona franca la mercancía. Bueno, aquí ya la liberación y las desconsolidaciones están cubiertas. ¿Qué me van a cobrar acá? Me van a cobrar, me van a cobrar algo que se conoce como movimiento de mercancías. Y son documentos especiales. ¿Para qué? Para que la zona franca sepa que esa mercancía llegó de manera legal, no solamente al país, sino que está haciendo un ingreso a la zona franca de forma legal. Bueno, me van a cobrar los bodegajes. Estos sí son por mes o fracción de mes. Me van a cobrar manipulaciones, el agenciamiento aduanero. De nada de esto yo me voy a poder escapar. Bueno, y también me van a cobrar, aquí lo voy a poner como documentos especiales de ingreso, movimiento y salida de mercancías. Las zonas francas, les explicaba, son lugares o son espacios
aduaneros que tienen una jurisdicción especial, por decirlo de alguna forma, y su tratamiento es diferente. Y como es diferente todo lo que ocurre en zona franca, entonces me van a cobrar de acuerdo a esa condición. Bueno, entonces, cuando yo visualice mi logística internacional pensando en que mis mercancías van a tocar una zona franca, debo de entender que, aparte de lo habitual, ¿no? Fuera de una zona franca, yo tengo que asumir unos documentos y unos procedimientos especiales y de eso no me puedo escapar como importador. Nadie lo va a pagar por mí. Lo tengo que pagar yo como importador. Lo mismo que va a ocurrir en el mundo marítimo. Nadie va a pagar por mí el uso de instalaciones portuarias. Una cosa es lo que yo le pague a la instalación portuaria y otra cosa, lo que yo le pague a la gente de carga. Vamos a ponerlo aquí, pagos al agente de carga, ¿no? Que son los servicios que va a prestar ese agente de carga para que la mercancía pueda tener la libertad logística y aduanera de desarrollar el proceso de la nacionalización. Bueno, y son cosas que, les repito, yo como importador no me puedo escapar. O sea, no puedo decir, esto no lo pago, no me parece, no estoy de acuerdo, no era lo que yo tenía imaginado. No, una cosa, vuelvo y digo, una cosa es lo que nosotros nos podemos imaginar dentro de lo que yo desarrollo como, como, como importador y otra a lo que yo debo de verme supeditado en todo mi ejercicio de desaduanamiento. Bueno, entonces, fíjense el panorama, fíjense el panorama tan grande en el que yo tengo que comenzar a involucrar y cada una de estas actividades pues tienen cobros, ninguno de los prestadores de servicio logístico va a desarrollar su actividad de manera gratuita, lo tiene que cobrar, tienen que darle un valor a sus servicios porque son tiempos y los tiempos no son cortos. Cada una de esas actividades tiene unos tiempos específicos, así que también hay que rendirnos un poquito de paciencia para desarrollar una logística adecuada. Los invito a que si quieren aprender a liquidar y a tener el costeo exacto del proceso de la logística de importación, nos escriban y se apunten a nuestro Import Taller que va a tener 30 horas recargadas de puro trabajo, de pura actividad, ¿no? En donde de manera práctica vamos a ir liquidando y vamos a ir aprendiendo a hacer una importación. Y fíjense, no solamente desde la norma, sino desde la condición logística, dependiendo de la forma en la que ustedes desean traer sus mercancías al país. Así que si quieren nos pueden contactar, pueden hablar por interno, abajo tienen todas las formas en las que pueden llegar al CELA empresarial. Por demás les digo que en nuestras redes sociales pueden encontrar muchísima información y que pues nada, los espero mañana para hablar de la nacionalización. Aprendamos a liquidar esos tributos aduaneros, entendamos hacia dónde es que se van nuestros recursos cuando la aduana dice necesito que paguen y dejen de forma legal sus productos en el país. Les mando un abrazo gigantesco. Recuerden dejar sus datos o sus preguntas aquí en los comentarios y si quieren mayor información, con gusto los atendemos. Un abrazo gigante. Me despido desde la hermosa ciudad de Bogotá.